Hola, Dios te bendiga. Bueno, hoy tenemos una enseñanza corta, pero con un mensaje que es, verdad, bastante importante y de bendición para todos nosotros. Yo he sido muy edificada y oro para que en el nombre de Jesucristo así sea para todos los que escuchen este mensaje. Que sea el Espíritu Santo quien hable a través de mi boca, poniendo las palabras en mi boca y enseñando lo que me ha ministrado a mí mientras hacía las lecturas. En la palabra de Dios podemos ver cómo es de importante que como creyentes nos esforcemos por tener un buen testimonio ante los ojos de Dios primeramente, porque somos conscientes de que es Dios mismo quien no solo mora en nosotros, sino que, como dice la Biblia, los ojos del Señor están sobre todos, sobre los justos y sobre los injustos. Entonces, primeramente, un buen testimonio ante los ojos de Dios, pero también ante los hombres. Obviamente a Dios no le podemos engañar. A los hombres quizás sí, pero aquí no se trata de fingir un buen testimonio, sino verdad, vivir una vida íntegra, donde haya una coherencia entre lo que profeso como fe, como creyente, y lo que realmente vivo. Es decir, que mi vida en la iglesia es la misma vida que llevo en mi trabajo, en mi casa, con mis amigos y en todos lados. Me manejo como una persona íntegra, esforzada en obedecer y cumplir la palabra de Dios. Obviamente con fallos, con pecados que todos cometemos, pero siempre esforzándonos en vivir rectamente, en vivir de una forma íntegra, honesta y obviamente guardando ese buen testimonio. Para ello tenemos una lectura en el libro de Lucas, capítulo 7, donde se nos cuenta la historia. Vámonos para allá. De un centurión que envía como mensajeros a nuestro Señor Jesucristo para pedirle que por favor sane a su siervo, a su criado. Pero notemos lo que nos vamos a enfocar de este texto es Lucas 7 del 1 al 10. Vemos que en el verso 3 nos dice que el centurión escuchó hablar de Jesús. Es decir, la Biblia dice que la fama de Jesús crecía y se extendía por todas las regiones y las naciones. Entonces es así que este centurión escuchó las obras de Jesús, los milagros, las sanidades, las liberaciones, el poder de Dios operando a través de él. Y dice que envió a unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. No se presentó él mismo, no porque fuera un hombre orgulloso, sino incluso en el verso 7 nos da la explicación de por qué no personalmente él lo hizo, sino que dice, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. O sea, él pensó, o quizás tuvo un pensamiento de que Jesús no le iba a tener en cuenta. Era un centurión romano, entonces quizás pensó que a lo mejor Jesús no le haría conforme su petición. Pero vemos que realmente era una persona humilde de corazón, a pesar de ser centurión y a pesar de tener un cargo de poder o autoridad, por decirlo así, en el gobierno, era un hombre sencillo y humilde. Y esto lo digo porque vemos en el verso 4 que dice que los enviados por ese centurión, es decir, ancianos judíos, fueron donde Jesús y le rogaron con solicitud diciéndoles, es digno de que le concedas esto. O sea, ellos de antemano, antes de pedirle a Jesús la razón por la que se presentaban ante él, le hicieron esa cuña, ese comentario de que es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga.
Es decir, a pesar de que era un centurión romano, no era un varón judío, edificó una sinagoga. Quiere decir que era una persona que tenía poder, que tenía autoridad, pero también tenía riquezas, tenía dinero. Para decir que edifica una sinagoga es porque es alguien que tiene muchos recursos, por decirlo así. Y dice que ama a nuestra nación, es decir, no era, no era un hombre orgulloso, de corazón altivo, no, era un hombre de corazón humilde que amaba a la nación de Israel y les edificó una sinagoga a los judíos. Ahí podemos ver entonces el testimonio que tenían en Israel de este varón. Por ello mismo se acercaron a Jesús a interceder por él, para que Jesús hiciera misericordia con el criado de este centurión. Y vemos en el verso 6, en la primera frase dice, y Jesús fue con ellos. Quiere decir que Jesús se dispuso a ir ante la palabra de estos ancianos. Las palabras del buen testimonio de este varón tocaron el corazón de Jesús en cierta manera para ir. Luego vemos en los otros versos más adelante que ya Jesús tiene como un acercamiento al centurión, donde él expresaba eso, que no se tuvo por digno de ir personalmente a pedirle ese favor, pero que él sabía que Jesús tenía autoridad para solamente dar una palabra y hacer que el milagro sucediera, por lo que no solamente mostró que era un hombre humilde, generoso, sino que también era un hombre de fe. Entonces, esto es importante porque estos ancianos judíos intercedieron por él por causa de su buen testimonio, por causa de su corazón, por causa de sus buenas obras. Pero eran buenas obras que brotaban de un corazón, verdad, dispuesto, humilde y sencillo. Nos vamos también al libro de Hechos. En el capítulo 9 vemos otro pasaje donde se nos menciona a una mujer, una discípula llamada Tabita, dice el verso 36 del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, verso 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Aquí nuevamente encontramos una persona que en la palabra de Dios mencionan por causa de sus buenas obras. Y es importante resaltar que en la Biblia no hay nada escrito porque sí. Todo tiene una razón de ser del por qué el Señor quiso plasmar esta historia aquí en la palabra para que nosotros tuviéramos esas enseñanzas y aprendiéramos el por qué Dios quiso que nosotros conociéramos esta historia, en este caso de Dorcas. Dice la palabra que Dorcas murió. Dice que ella murió, enfermó y murió. Estaba enferma y murió. Dice que la lavaron y la pusieron en una sala, esto en el verso 37. En el verso 38 dice que la parte donde ellos estaban, cerca, más o menos cerca, se encontraba el apóstol Pedro. Y le enviaron hombres mensajeros a Pedro a decirle que por favor no se tardara en venir a donde estaban ellos. Ese fue el mensaje, que no tardara. Pero dice, enviaron 2 hombres a rogarle, estamos en el verso 38, a rogarle, es como una súplica, un clamor de, no te tardes, por favor, apresúrate, ven pronto. No le explicaron el por qué, pero dice el 39 que levantándose entonces Pedro fue con ellos, es decir, a donde le enviaron a llamar, y que cuando llegó fue a la sala y estaban las viudas llorando y que le mostraban las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía. Es decir, esta mujer abundaba en buenas obras, pero también era conocida porque ese talento que Dios le dio
ella lo dispuso para la comunidad, para el beneficio de la comunidad. Y aquí es importante notar que eso mismo es con nosotros. Cuando Dios nos da un talento, una habilidad, incluso los dones y los talentos se pueden pensar que son solo cosas espirituales, pero no necesariamente debemos espiritualizarlo todo, sino también ver que Dios nos ha dado dones y talentos físicos, es decir, obras que podemos hacer que Dios nos ha dado una habilidad especial para hacer. Algunos puede ser la pintura, algunos tocar instrumentos, el arte. A otros puede ser quizás, como el caso de Dorcas, tejer, la costura, coser, hacer trajes, vestidos. Entonces cada persona, conforme a un oficio, una habilidad especial dada por Dios para hacer obras físicas, ponerlas al servicio de la comunidad. Y en el verso 40 dice que Pedro, se pone de rodillas, ora y suelta la palabra, donde dice: Tabita, levántate, que ella abre los ojos, y al ver a Pedro, abrió los ojos, ve a Pedro y se incorporó, es decir, fue resucitada. Entonces Pedro la levanta y ya esa obra para la gloria de Dios pues trajo mucha alegría y gozo en los hermanos, pero también fue algo que Dios permitió y usó pues para glorificar su santo nombre y manifestar su poder a través del apóstol Pedro. Pero lo importante aquí es nuevamente la similitud que tenemos con el centurión. Esta mujer era una mujer de buen testimonio. Era una mujer que al inicio del texto nos dice que abundaba en buenas obras y las limosnas que hacía. Es decir, que era una mujer con un corazón muy similar al centurión. Corazón generoso, un corazón humilde y un corazón dispuesto a hacer lo bueno. Y fue por causa de ese buen testimonio que también los hermanos se movieron o se movilizaron a buscar a Pedro para buscar el milagro de la resurrección, porque ya sabían que estaba muerta. Ella estaba prácticamente en la sala de velación, ahí en las casas, porque así era, en las casas, y mandaron a Pedro fue para que hiciera ese milagro. Pero lo importante nuevamente que Dios nos quiere ministrar aquí es la importancia del buen testimonio, de que los hermanos tengan un buen concepto de nosotros, porque hemos mostrado que nuestro corazón es dispuesto a lo bueno, que nuestro corazón es humilde y que nuestro corazón es un corazón también generoso. Entonces, el último ejemplo que el Señor nos quiere traer hoy para referirnos a lo mismo es Cornelio, y lo tenemos en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 10. Dice el verso 1: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Estamos hablando también de un varón que no es israelita o judío, sino que es extranjero, es decir, un gentil, como lo llaman en la palabra. A los que no eran de la nación de Israel les llamaban gentiles. Entonces hablamos de Cornelio, que es también un centurión, otro centurión, y que dice en el verso 2, era un hombre piadoso, temeroso de Dios con toda su casa. Y esto es importante, porque no solo tenía buen testimonio él, sino que toda su casa también tenía un buen testimonio. Eran hombres temerosos de Dios, mujeres temerosas de Dios, los de su casa. Y que hacía muchas limosnas, nuevamente la generosidad del corazón. Dice, hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Era un hombre de oración. Un hombre que era conocido por estas cualidades. Vemos aquí que era un hombre de oración, y aquí pues no vemos el caso como en el centurión, que fueron los ancianos a interceder ante Jesús por el centurión, o en el caso de Dorcas, que no fue ella misma quien
quien buscó la gracia de Dios, sino que hermanos intercedieron ante Dios, pues, que usó a Pedro para traer de vuelta a Dorcas. En ese caso, otras personas intercedieron por estas personas para que recibieran un don, una dádiva, un regalo de Dios, ¿sí? En el caso de Dorcas, la resurrección. En el caso del centurión, el siervo fue sanado en parte porque intercedieron por él por causa de su buen testimonio. Los hermanos intercedieron por Dorcas por causa de su buen testimonio y los milagros acontecieron. Aquí en este caso Cornelio tenía una relación ya con Dios. A pesar de ser gentil, dice que oraba a Dios siempre. Y es allí donde Dios mira sus oraciones, mira sus limosnas, porque también lo expresa la palabra en ese capítulo 10, que dice que Dios habla con Pedro, el apóstol Pedro, para que vaya, le da instrucciones precisas para que vaya hasta donde Cornelio, porque por causa de sus oraciones y de sus limosnas, había hallado gracia a los ojos de Dios. Y en parte, es muy importante que nosotros tomemos estos 3 ejemplos de personas y tomemos lo bueno que la Biblia nos muestra acerca de ellos. Que mantengamos siempre la humildad de corazón, sabiendo que humildad no tiene que ver con cosas materiales, ni en el lugar donde vivimos, ni lo que comemos, ni cómo vestimos. Esto no es humildad. Realmente la humildad es algo del corazón, es un asunto del corazón. Los humildes son aquellos que escuchan consejos. Los humildes son los que tienen un espíritu enseñable. Los humildes son los que se dejan corregir sin reaccionar. Los humildes son aquellos que reconocen la necesidad, la dependencia de Dios. Los humildes son los que saben que Dios puede usar a un hermano tanto para dar una enseñanza, una exhortación o una corrección, y lo recibe como de Dios porque sabe que al ser una persona de fe cree que todo lo que Dios permite es por algo y porque quiere tratar siempre con nosotros y con nuestro carácter. Y muchas veces puede usar personas, quizás pueda usar hermanos, líderes, para traer una corrección, una enseñanza, una palabra, un consejo, una advertencia. Y el corazón humilde es aquel que escucha, que recibe, que se deja enseñar, que se deja corregir, sin reaccionar agresivamente, porque es importante también saber que de la abundancia del corazón habla la boca. Y por eso el tema del testimonio es algo que no podemos simular, es algo que va a fluir, porque quizás en los momentos tranquilos todos aparentamos o parecemos ser muy santos, pero es en los momentos donde hay presión, es en los momentos donde hay opresión, es en los momentos donde hay dificultades que realmente va a salir lo que está dentro de la persona. Cuando la persona está en un momento de estrés, ¿qué va a salir? Cuando la persona está en un momento donde está siendo presionada por algo en su entorno, ¿qué va a salir de él? ¿Qué acciones, qué actitudes, qué palabras? Esto no se puede fingir. Estas son cosas que fluyen. Y aunque no todos reaccionamos de la misma forma, sí hay algo que es cierto. La persona que está llena del Espíritu Santo, la persona que verdad tiene una comunión con Dios, independiente de el momento de alta presión que pueda tener en el exterior
o independiente de que haya un momento de opresión, de dificultad, de angustia, va a dejar que predomine el Espíritu Santo y no la parte de su carne. Cuando la persona no tiene una vida espiritual de comunión íntima, personal con Dios, siempre va a predominar la carne. Y sus obras, sus palabras y su testimonio se va a ver empañado por causa de esas obras y de esas palabras. Pero cuando una persona tiene un corazón humilde, cuando una persona tiene comunión verdadera con Dios y el carácter del Señor Jesucristo está siendo formado verdaderamente en esa persona por causa de la comunión que tiene esa persona con Dios, eso se va a reflejar en la forma en que reacciona, en la forma en que se expresa. Y es muy importante el testimonio que nos dio nuestro Señor Jesucristo. A Jesucristo lo ofendían, a Jesucristo lo trataron incluso de que echaba fuera los demonios por Belcebú, es decir, por el mismo enemigo o diablo. A él le decían que rompía la ley, que no guardaba la ley, que era un blasfemo porque se profesaba hijo de Dios. Bueno, le dijeron, verdad, muchas cosas, que no guardaba la ley, incluso que se la pasaba con glotones y borrachos, que porque no ayunaba. Bueno, todo fue cuestionado. Pero cuando él recibía estos ataques, respondía con sabiduría o muchas veces con silencio. Y lo que hacía Jesús cuando vemos que los fariseos y los republicanos, los saduceos lo atacaban, él sencillamente respondía con palabras sabias o muchas veces no respondía, guardaba silencio y se apartaba. Porque él sabía que el corazón de estas personas estaba enfermo, estaba endurecido y había mucha incredulidad también. Entonces, para que nosotros verdaderamente podamos decir que tenemos un buen testimonio ante los ojos de los demás y de Dios, tenemos que cuidar mucho nuestras reacciones, nuestras actitudes, nuestras palabras. Y como mencionaba hace unos minutos, especialmente en tiempos donde hay presión, donde hay estrés o donde hay situaciones que pueden traer una exaltación en nuestras emociones y afectar nuestro carácter y forma de reaccionar. Pero aquí lo importante es que tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda y que si nos esforzamos en la búsqueda de Dios, la comunión con el Espíritu Santo, vamos verdaderamente a comportarnos como hijos de Dios, siendo imitadores de Dios mismo y viviendo realmente una vida en el Espíritu. Que Dios te bendiga grandemente.